Las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 21 de junio de 2018. Como siempre, estamos laborando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción de este espacio, Marilia García, Natalia Mora y Jessica Varela. En la dirección técnica se encuentra César Arteaga. Frente a los micrófonos, quienes habla y les saluda a nombre de todo el equipo, Argenis Barreto. Les recuerdo que nos pueden escuchar en el estado Carabobo en Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Ya iniciamos esta ronda informativa del día de hoy. El nuevo aumento del salario mínimo que decretó el gobierno, que ubica el ingreso integral de un trabajador en 5.196.000 bolívares, coloca al país más cerca del abismo. Así lo afirmó esta mañana Ricardo Cusano, vicepresidente de Fedecámaras. Hoy que amanecemos con un incremento salarial de casi, cuando lo ves integral, de casi el doble, lo que pone a las empresas, sobre todo a la pequeña y a la mediana empresa, es en una angustia muy grande porque la mayoría está sobreviviendo, y sobrevivir significa no tener el flujo de caja, no tener la capacidad de reacción para poder pagarlo. Y te voy a colocar un ejemplo para que la gente nos entienda. El señor que tiene su carrito de perro caliente, que este carrito de perro caliente paga impuestos, compra la salchicha a una empresa, compra el pan a otra empresa y las salsas a otra empresa, tiene 2 trabajadores que le hacen el turno durante todo el día. Hoy, obligatoriamente, si no tiene flujo de caja, ese señor, si tiene que pagar la nómina el viernes, no va a tener cómo pagarlo. ¿Qué hace? Se endeuda, vende, se descapitaliza vendiendo algún bien que tenga para poder pagar el salario, o simplemente decide no continuar porque entra en pavor saber que posiblemente dentro de 10 días, 15 días, 2 meses, el presidente unilateralmente vuelva a subir el salario. Imagínate eso exponenciado en todo el país, esa angustia, esa intranquilidad, ese espiral hiperinflacionario que generan estas decisiones. Ricardo Cusano, vicepresidente de Fedecámaras, enfatizó que el sector empresarial no está en contra de los aumentos salariales. Pero los aumentos salariales deben de ser concertados con el sector empresarial y el sector laboral, el sector de los trabajadores, con los sindicatos. Y esta concertación debe estar no solo en el marco de las leyes internacionales de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sino que además, vista la situación venezolana, tiene que estar inserta en una toma de medidas para que de verdad el salario tenga fortaleza y no se convierta en sal y agua en horas, que es lo que está ocurriendo. Por su parte, Cipriana Ramos, expresidenta de Concecomercio, destacó que será cada vez más corto el periodo en que el gobierno decretará estos aumentos salariales. Así lo indicó a las 7:20 de la mañana de este jueves. Veníamos de un aumento los primeros de mayo, después cada 4 meses, después cada 3 meses, después cada 2 meses, bueno, ya llegamos a mensual. ¿Okay? Esto se va a mantener hasta posiblemente 1 o 2 meses, pero luego vendrán quincenales y luego tendrán que ser diarios. ¿Okay? Hay historia que nos dice que los trabajadores tenían que cobrar diario el salario en países donde había hiperinflación para poder mantener en algo el valor de la moneda. El tema es que el valor de nuestra moneda no vale absolutamente nada y el trabajador lo sabe. Entonces el trabajador está muy claro que recibir un incremento salarial en un momento en el cual veíamos que la cesta estaba en 220 millones de bolívares, no le va a servir absolutamente de nada. Y si hay alguien que está claro, es el trabajador. ¿Por qué? Porque hay mucho desempleo en este momento, porque se está trabajando la economía informal, porque las empresas siguen bajando Santa María, y desde que Santa María se cierra es muy difícil abrirla, y por eso nosotros siempre hemos tratado de mantenernos con eso Santa María arriba, produciendo lo mínimo, ¿okay? Y cuando se habla de producir lo mínimo, el Estado dirá es que nosotros estamos recaudando impuestos, claro, porque es que lo que yo vendía antes con 10 artículos lo vendo ahora con 1. Cipriana Ramos, expresidenta de Concecomercio, señaló que en nuestro país ya no hay prestaciones sociales.
cada día que se te acumula medio lo pides. O sea, no hay prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque el trabajador sabe que ese dinero que tiene allí mañana no le va a servir para nada y ese dinero lo está utilizando para comer, o sea, para cumplir lo básico, que es la comida y si acaso una medicina, porque ya no estamos comprando ni las medicinas, porque tú hablas que ese aumento de salario te alcanzará si acaso para un patrón de huevo, te alcanza si acaso para un patrón de huevo hoy, mañana no sabes, te alcanza para comprar una pastilla para la atención hoy, mañana no sabes, y dependiendo. Entonces el régimen insiste en quebrarnos a todos, ¿ok? Lo poquito que pudiera quedar, porque si hay algo que debemos tener claro los empresarios, los venezolanos, es que todos estamos quebrados. Quizás algunos no nos hemos dado cuenta de cómo hemos ido decayendo poco a poco y que ya no podemos seguir en esto. ¿Qué tiempo más vamos a durar? Sería la pregunta que tendríamos que hacernos todos los días. Además, hay algo que está solapado en las noticias de ayer. Amanecimos hablando, nos dormimos hablando del aumento salarial. Amanecimos hablando del aumento salarial, pero no hablamos de lo que fue noticia también ayer en menor medida, que es el apalancamiento de los consejos productivos de trabajadores, de los CLAP y de los consejos comunales. O sea, vamos a un estado comunal declarado por el Evo ayer. Entre tanto, el diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas, afirmó que es evidente que este aumento de salario mínimo es insuficiente para que el trabajador pueda enfrentar la hiperinflación. Y vale la pena nuevamente recordar que el salario mínimo en Venezuela en 1998 era de $500, casi $550. Hoy en día el salario mínimo en Venezuela es apenas $1, el salario más bajo de América Latina. Y cuando uno se pregunta qué pasó con esos $499 que se perdieron, bueno, eso es gracias al modelo socialista y la hiperinflación, que no hacen otra cosa sino expropiar el salario del trabajador. Y eso hace pues que Venezuela, que tenía el salario mínimo más alto de América Latina en 1998, hoy tenga el salario mínimo más bajo. Actualmente el salario mínimo más alto de América Latina es el de Panamá, $565. Venezuela podría tener algo obviamente superior por las características de nuestro país. Y los salarios más bajos de América Latina son casualmente, países como Nicaragua, $178, Haití, $158, México, $130, y Cuba y Venezuela. Entonces, esto lo que está configurando es un escenario sin precedentes, sin duda alguna, en los cuales tú tienes, por un lado, que el salario del trabajador con ese salario se le hace imposible comprar los mínimos requerimientos básicos calóricos para mantener una familia, y por otro lado, tú tienes la intervención de todo el sistema de distribución y comercialización y producción de alimentos, que son las dos características básicas que señala un gran premio Nobel de la Economía que se llama Amartya Sen, que son las dos condiciones para la hambruna. A las 7:10 de la mañana de este jueves, el diputado Ángel Alvarado, dirigente de Primero Justicia, enfatizó que cualquier ajuste salarial no es el camino para resolver la crisis económica que se enfrenta en el país. Vale la pena recordar, la inflación del mes de mayo 2018 contra el mes de mayo 2017 es de, 24.571%, como señalamos en la Comisión de Finanzas al principio del mes de junio. Y el salario mínimo ha crecido en este tiempo apenas 4.515%. Entonces es una brecha sumamente grande que está generando pues unos niveles de pobreza y de empobrecimiento sumamente preocupantes en la vida del venezolano y que está configurando el colapso de los elementos más vitales de la vida del venezolano. Por su parte, Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros Senda, destacó que este nuevo aumento del salario mínimo no servirá para recuperar el poder adquisitivo del trabajador con un costo de la canasta alimentaria que superó los 200 millones de bolívares en el mes de mayo. Del mes de mayo terminó en 220 millones, superando los 220 millones y requiriendo por tanto 220 salarios mínimos. Con este decreto nominal, de aumento nominal del salario, ya veremos las repercusiones que eso tiene para el mes de junio y por supuesto lo vamos a reportar. Hay que tener en cuenta que el poder adquisitivo del salario mínimo en el mes de mayo
del salario mínimo, que era de 1 millón de bolívares, era de apenas 0,7%, de manera que el déficit del poder adquisitivo del salario mínimo para poder adquirir la canasta alimentaria era de 99,3%, y esto no es más que una formalidad matemática. En definitiva, lo que significa es que se pulverizó el poder adquisitivo del salario mínimo, y ese salario en dólares era de 0,66 dólares. Yo recuerdo permanentemente que cuando comencé a trabajar a los 17 años en la electricidad de Caracas, era un office boy y ganaba 111 dólares al año. Ahora, imagínate tú, pasado ya unos cuantos años de aquello, por no decir desde el siglo pasado, pues bueno, uno escasamente llegará, en el mejor de los casos, a $1 mensual, ¿no? Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros SENDA, también expresó su rechazo a la decisión que tomó el gobierno de intervenir militarmente algunos mercados municipales. Que si los militares están para garantizar la seguridad, por ejemplo, que el mercado de San Martín, a una vecina mía que tiene un puesto modesto, en San Martín la sacaron, la asaltaron apenas luz del día, y de paso le maltrataron uno de sus manos. Para cuidar y para garantizar la seguridad, bienvenido, pero que si los militares no están a cargo de la misión soberana de alimentación, como se llame, y ellos y han hecho algo efectivo, todo lo contrario, cada día hay mayor escasez de los alimentos, y los pocos que se consigue están con unos precios como los estamos viendo. Los militares no sirven para eso. Ojalá sirvan para algo que esté más relacionado con su calificación, pero sin duda alguna que digamos, intervenir en los mercados municipales es simplemente destruir los pocos espacios donde tú puedes conseguir algunos alimentos. Cambiamos de tema. El analista político John Magdaleno destacó que tras un mes de las elecciones que se realizaron el pasado 20 de mayo en el país, la oposición ha ganado apoyo internacional en buscar a través de las vías democráticas los cambios que requiere el país. Ahora, se celebró hace poco una asamblea general de la OEA, para la cual, por cierto, hasta los Estados Unidos, hasta los voceros del gobierno norteamericano habían adelantado que podrían haber logrado 24 votos de los que se requieren, los que precisamente se requieren para la aprobación, eventual aprobación de la Carta Democrática. Pues muy bien, la verdad es que se lograron 20 votos, y este hecho fue hasta criticado incluso por los sectores de la oposición, que vienen alentando la idea de una creciente presión internacional para poder facilitar la transición hacia la democracia. Así que en esta materia, pese a que hay avances, todavía no parecen ser suficientes como para elevar al máximo la presión internacional. El analista político John Magdaleno resaltó igualmente que se continúan ejecutando detenciones de militares activas. Y eso da lugar a que algunos periodistas y comentaristas hablen del creciente malestar y el desmoronamiento de la institución armada. Bueno, muy bien, eso es un hecho que tiene doble lectura. Por un lado eso, el descontento social que en efecto también penetra en la institución armada, pero también la otra lectura es esta. Las detenciones pueden estar comunicando simultáneamente que el régimen desarrolla capacidad para neutralizar las fuentes o manifestaciones de malestar colectivo que pueden estar anidándose en el seno de la Fuerza Armada. Y en tercer término, vale la pena preguntarse por los avances de la dirección política de la oposición en términos de, primero, si nos aproximamos a una mayor cohesión y articulación estratégica, y segundo, si en efecto se termina de desplegar o diseñar al menos una estrategia que contemple algunas de las lecciones que arrojan muchos otros casos de transiciones hacia la democracia en el mundo. 9:14. Vamos a revisar algunas páginas web de internet de diarios de circulación nacional. Tenemos aquí en pantalla el diario La Verdad de Maracaibo, Estado Zulia. Empresas zulianas deben generar su electricidad por 11 horas diarias. Este decreto, firmado el lunes por el gobernador Omar Prieto, indica que las empresas tienen que encender sus plantas desde las 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Otro titular: en Venezuela lo más barato es el sueldo mínimo. Los maravinos denuncian que compran el efectivo hasta en un 400% para cubrir diariamente los gastos del pasaje y que son víctimas de la anarquía. Son dos de los titulares de este diario, su primera página. Y otro de economía: las exportaciones de PDVSA caen 32%.
Los retrasos en el embarque de cargamentos y la caída de la producción son las causas de la merma en las ventas de crudo. La estatal exportó 765,000 barriles por día de crudo y productos refinados en las 2 primeras tandas del año. El Sol de Margarita tiene entre sus titulares: intensificada la crisis del Hospital Luis Ortega de Porlamar. Los conflictos en los centros hospitalarios por la carencia de medicinas, instrumentos médicos y especialistas en las distintas áreas agudiza la situación y preocupa a cada hogar neoespartano que tenga un familiar enfermo. Otro titular nos dice: la construcción sufre por la falta de transporte. El gobierno debe reconocer en primer lugar el problema y en segunda instancia asumir la cuota de responsabilidad que le corresponde, porque de nada vale eludir las responsabilidades culpando a otros. Esto lo dijo el presidente del Colegio de Ingenieros de Nueva Esparta, Daniel Olivares, quien insta a buscar soluciones urgentes. El diario La Nación de San Cristóbal, Estado Táchira, resalta a esta hora en su página web: bloquean el chip a más de 1,000 unidades de transporte público. Esto es el chip que se utiliza para el suministro de combustible en este estado, que según estadísticas que maneja el Sindicato de Transporte del Estado Táchira y comunidades organizadas. Gerson Parra, dirigente regional del Estado Táchira de dicho gremio, explicó que además de las 1,000 unidades en cuestión, se encuentran unas 40 que estaban laborando en todo el estado y que por algún motivo les han bloqueado este chip. Y tenemos también, con respecto al Mundial de Fútbol Rusia 2018, el encuentro entre Dinamarca y Australia está igualada al final de la primera mitad en 0-0, y no solo eso, la segunda mitad continúa a esta hora igual que acaba de comenzar. Vamos a la publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Son las 9:18. En Ávila Gallery ampliamos nuestros espacios del Hotel Ávila de San Bernardino y ahora también estamos en el Hotel Alex de la Candelaria. Visita nuestra exhibición y disfruta de los nuevos espacios. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La tuberculosis es una enfermedad que se llama de las enfermedades de la pobreza, porque tiene que ver con la disminución de las defensas del organismo en las personas, por ejemplo, desnutridas. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Dependiendo de cuál sea la sustancia a la cual se está empezando
empezando a generar la dependencia, lo principal es observar cambios de conducta. Son pequeños signos de alerta donde uno que conoce a su hijo empieza a notar diferencias. Dosis alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. con 20 minutos. En materia internacional tenemos que tras días de duras críticas, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para evitar que las familias inmigrantes que llegan a la frontera sean separadas. Esto mientras en Washington se debaten iniciativas para abordar la seguridad fronteriza y una salida para DACA. Los detalles de esta información con nuestros colegas de La Voz de América. El presidente Donald Trump anunció su determinación de detener la separación de familias inmigrantes. Queremos mantener a las familias unidas. Al mismo tiempo tenemos que ser fuertes en la frontera. De lo contrario, habría millones de personas viniendo, no miles como lo tenemos ahora. Habría millones de personas migrando al país y no permitiremos que eso suceda. Así que tenemos que ser fuertes en la frontera, pero al mismo tiempo queremos ser muy compasivos. Una orden ejecutiva impulsada por el gobierno llega en una semana de duras críticas a la administración Trump por la implementación del Plan Cero Tolerancia. Pero la medida también ocurre mientras la Cámara de Representantes se prepara para votar dos proyectos de ley que, según la Casa Blanca, tienen el apoyo del presidente Trump. Esta es una muy buena legislación de compromiso que no solo resuelve el problema de separación de niños en la frontera, también resuelve la frontera, soluciona DACA, soluciona muchas de las partes rotas de nuestra inmigración. Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes, quien defiende un proyecto republicano moderado, se mantiene esperanzado de que pueda ser aprobado. Pero los demócratas presentaron un inesperado proyecto de ley que busca mantener a las familias juntas y que contaría con el apoyo de 190 legisladores demócratas, de acuerdo al representante Gerald Nadler. Esta legislación incluye una variedad de medidas para prevenir que niños sean separados de sus padres, excepto en circunstancias extraordinarias. A pesar de las acusaciones entre republicanos, el presidente Trump y los demócratas, el tema inmigratorio será discutido ampliamente este jueves en el Congreso. Una mayoría simple de la Cámara deberá votar a favor de alguno de los dos proyectos republicanos para que pase al Senado. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Entre tanto, mientras los europeos discuten hoy la acogida de migrantes, Hungría aprueba la polémica ley que criminaliza la ayuda a estas personas que buscan un futuro mejor en ese continente. Radio Francia Internacional nos tiene el deporte. Este jueves se han dado cita a los líderes europeos más intransigentes en materia de política migratoria. La reunión a la que asistirán los líderes de los países de Visegrado más Austria tiene lugar, y no es ninguna casualidad, tan solo 24 horas después de que el Parlamento húngaro haya aprobado una ley que castiga con hasta 1 año de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular, normativa que penaliza cualquier tipo de apoyo a personas que hayan entrado de forma ilegal en Hungría, con una única excepción si la vida de esa persona se halla en peligro. Un paquete de disposiciones aprobado por abrumadora mayoría, 160 votos a favor y solo 18 en contra, pero que constituye un verdadero desafío hacia las organizaciones de derechos humanos que se verán en la ilegalidad e imposibilitadas de realizar su trabajo. Pero sobre todo un paquete de medidas que eleva claramente una voz discordante al interior de la Unión Europea en materia de inmigración. El canciller austríaco Sebastian Kurz, que regularmente agita el espectro de una catástrofe migratoria y cuyo país asume la presidencia de la Unión Europea el 1 de julio próximo, sin duda no dejará de abordar el tema este jueves en Budapest en compañía de sus distinguidos homólogos húngaro, checo, eslovaco y polaco. En otras informaciones del panorama internacional tenemos que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, confió hoy en que Estados Unidos reconsiderará su retirada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y rechazó las acusaciones de que el máximo órgano de seguridad de Naciones Unidas tiene una actitud hostil respecto a Israel.
En un comunicado expresó que esperan que no sea una decisión definitiva y que Estados Unidos reafirme su compromiso con la ONU, especialmente cuando se trata de un ámbito de cooperación tan importante para ellos como son los derechos humanos, dijo Lavrov al reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en Moscú. 9:25 minutos. El escritor Mario Vargas Llosa sufre un hematoma y un leve traumatismo cranoencefálico tras una caída esta madrugada en su domicilio de Madrid, por lo que fue ingresado en un hospital donde permanece en observación. Al premio Nobel se le realizaron estudios de imagen, radiología y un TAC en los que no se observó fractura. 9:25 minutos, estamos llegando al final de este informe RCR por el día de hoy. Les recordamos que llegamos a ustedes en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet en rcr.tv, la radio que se ve. También en Periscope llegamos a ustedes en nuestra cuenta de Twitter, @RCR750. Y los esperamos entonces el día de mañana. Ya vienen Marilia García y Jackson Vargas con un nuevo programa de Dosis Alternativa. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestro